Durante el periodo que va de marzo de 1976 a diciembre de 1983, el país sufrió una de las dictaduras más sangrientas y atroces de la historia argentina. La desaparición, tortura y asesinato de militantes políticos, sociales y culturales era una constante. Más de 30.000 personas fueron desaparecidas por el Estado. Hubo miles de exiliados y miles de presos políticos. Robo de bebés y supresión de la identidad fueron la muestra del terror que se usó para implementar políticas económicas neoliberales en nuestro país y en la región. Nuestra provincia no estuvo exenta de estos crímenes atroces. Un hecho que marcó la historia salteña fue la llamada Masacre de Palomitas. La fría noche del 6 de julio de 1976, 11 presos políticos, entre mujeres y hombres dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, que estaban alojados en el penal de Villa Las Rosas, fueron retirados por miembros del ejército para un supuesto traslado hacia otro penal de una provincia vecina. Afuera, las luces de la cárcel están apagadas. El penal solo está iluminado por dentro. Miembros del ejército le dan la lista a los guardiacárceles de las personas que van a retirar. Por un lado, el sector de las mujeres y por el otro, el de los hombres. El personal militar afectado en el operativo estaba sin insignias y sin identificación. El frío se hace sentir. Pretenden tapar con la oscuridad el crimen que están por cometer. Yo estaba junto a mi hermana Celia y ella estaba con su bebé Marcelita. Y mientras tanto éramos en total 19 compañeras en el pabellón de Villa Las Rosas. Yo estaba haciendo un trabajo de historia y estaba justo en un mesón que daba a la galería, y ahí pude ver perfectamente la cantidad enorme de militares que había con armas largas. Ahí la celadora veo que se pone muy nerviosa y entra un guardiacárcel y dice que necesitaban que estas personas salgan para afuera. Sale primero mi hermana Celia. La noche del 6 de julio, aproximadamente pasando las 20 horas, fueron sacadas del pabellón de mujeres, lo que funcionaba como pabellón de mujeres, ya que no había cárcel de mujeres en aquella época. Primero sacaron a Celia Raquel Leonard de Ávila, encapuchada, esposada, como a las otras compañeras. Ella tenía 34 años, era maestra salteña con 4 hijos. En momentos de retirarla de ese pabellón, estaba dando de mamar a su bebé de 4 meses. Después sale Evangelina Bota Nicolai, y después sale Georgina Dross, Amaru Lupe de Usinger y la compañera que era sobrina de Miguel Ragones, del gobernador que había sido secuestrado. Le decíamos Chicha Alonso de Fernández. Los subieron también a esos carros que tenían ellos grandes y que donde iban todos, pero no sé la parte de los varones específicamente, ¿me entendés? Lo que sí sé es que uno de los varones, que se llamaba Rodolfo Usingi, le gritó: asesinos, hijos de puta, le dijo, antes de que cuando lo sacan les grita, porque ellos tenían información de los planes que tenían los militares. Entonces él directamente les grita asesino. Solo llevan lo puesto, sin ningún efecto personal o de higiene. La orden es tajante y alguna hasta los anteojos deja en su celda. El coronel Carlos Alberto Murjal, jefe de la guarnición del ejército Salta, había dado la orden. Participaron otros miembros del ejército, como el capitán Espeche, que estuvo a cargo del traslado, con el conocimiento del juez Lona y el director del servicio penitenciario Braulio Pérez. Los 11 detenidos son sacados del penal. Las detenidas y los detenidos son trasladados en vehículos del ejército. En el paraje de Palomitas, los árboles que rodean la ruta son testigos mudos de este crimen.
el ejército, como sucedía en otros lugares del país, sacó la versión del falso enfrentamiento con organizaciones guerrilleras que trataban de rescatar y liberar a sus compañeros. El falso enfrentamiento era parte del discurso de la dictadura para tapar sus crímenes. Nosotros no sabíamos a dónde se lo llevaban. Durante mucho tiempo nos mintieron y decía, cada vez que entraba alguien al pabellón yo preguntaba qué había pasado con mi hermana, dónde se encontraba. Entonces me decían que se había ido en un traslado a Córdoba. O sea, mentían siempre, nunca decían la verdad. Entonces pasó más o menos un mes y donde yo me entero de lo que había pasado, pues cita, a pesar que estábamos incomunicadas, de mi padre y de mi hermana Katia. Ahí yo me entero de esta noticia y bueno, por supuesto que fue terrible enterarse de eso. La criaturita, me dicen a mí, la Marcelita, ¿quién se va a hacer cargo? Yo le digo, se va a hacer cargo a mi hermana Katy, porque ya habíamos hablado de que ella se iba a hacer cargo de la chiquita cuando ya no podía estar en el pabellón. Y entonces, de ahí fue algo durísimo, cuando nos enteramos de todo lo que había pasado. Las víctimas de la masacre son Alberto Simón Sabransky, Leonardo Benjamín Ávila, Raquel Celia Leonard de Ávila, Rodolfo Pedro Usinger, María Maruluque de Usinger, Roberto Luis Oglietti, Pablo Eliseo Autes, José Víctor Póvolo, María del Carmen Alonso de Fernández, Evangelina Boto Nicolai, Georgina Tross. Varias de las víctimas fueron inhumadas en distintos puntos de Salta y las provincias vecinas. Los cuerpos de Georgina Dross y Evangelina Bota nunca fueron recuperados. Se entregaron los cajones cerrados del matrimonio Ávila y de María del Carmen Alonso. En el caso de los primeros, estos fueron exhumados legalmente y se comprobó el terror petrificado en sus cuerpos al encontrar balas del ejército, lo que confirma la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes. En Yala, provincia de Jujuy, se encontraron los cadáveres del matrimonio Usinger y de Roberto Oglietti. Con la vuelta de la democracia, este hecho es investigado y la versión del ejército queda desmentida. Los presos y las presas políticas fueron asesinados en Palomitas. Los compañeros murieron con la convicción de haber sembrado o aportado con su profesión, con su trabajo, con su conducta, todo el ideario que aprendimos a través de la historia, del ideario del socialismo, del cual sobrevive en cada uno de los actos de memoria de los más de 30.400 que son parte de todo el genocidio que se realizó en nuestro querido Abya Yala, hoy conocido como América Latina. Y entiendo que estas masacres que se ocurrieron en distintos lugares del país, por ejemplo, se parece mucho a la de Margarita Belén en Resistencia, era para crear un terror, pánico entre la gente y que se desactivara todas las luchas que había, toda la gente, compañeros y compañeras de izquierda, peronistas, de montoneros, por ejemplo, que luchaban por un mundo más justo y más humano. De la sangre vertida en Palomitas nacen soles y banderas fraternas. Nacen jóvenes bosques donde la ronda de los niños canta. Lobo, ¿estás? Y responde la vida con fervor de muchacha. Se ha ido para siempre.